Bienvenidos a mi canal, donde siempre les traigo los chismecillos más candentes, los análisis más detallados y, por supuesto, mi humilde opinión sobre todo lo que pasa en el mundo de las celebridades. Si eres nuevo por aquí, muchas gracias por darle una oportunidad a mi contenido. Espero que te guste tanto que decidas quedarte. Y hablando de quedarte, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Es gratis y te aseguras de no perderte ningún vídeo nuevo. Activa la campanita para recibir notificaciones y estar al día con todas las novedades. Hoy vamos a desmenuzar a fondo la bomba que explotó el 19 de septiembre de 2025, la noticia que dejó a todos boquiabiertos. Ya saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Dos nombres que juntos eran sinónimo de amor, pasión, y bueno, de un fandom gigante. Para los que no estén tan familiarizados, Hande y Kerem fueron la pareja estrella de la exitosa serie turca Love is in the Air, que conquistó corazones alrededor del mundo. Su química en pantalla era explosiva. Tan real que muchísimos, esperaban que el romance traspasara la pantalla y, para la alegría de muchos, así fue. Durante un tiempo fueron la pareja más amada y perseguida por los paparazzi. Su relación era, para muchos, la representación perfecta del cuento de hadas moderno. La noticia de su separación en su momento fue un shock. Pero amigos, lo de ahora es aún más impactante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de algo más que una simple ruptura. Estamos hablando de algo mucho más complicado. Y para entender bien de qué va todo esto, vamos a repasar la historia, adentrándonos en los detalles que nos permitirán armar el rompecabezas completo. Primero, recordemos cómo se conocieron y cómo empezó todo. Love is in the Air los juntó, pero fue la chispa entre ellos lo que realmente encendió la llama. La serie, una comedia romántica con todos los ingredientes del éxito, pronto se convirtió en un fenómeno global. La trama, llena de enredos, malentendidos y por supuesto, mucho amor, cautivó a audiencias de todas las edades. Pero la magia no solo residía en el guión, la verdadera química estaba en la conexión entre Hande y Kerem. Las fans soñaban con verlos juntos y con cada foto, cada declaración, cada gesto de cariño, la esperanza crecía. La serie, que narraba la historia de Eda y Serkan, dos personajes que inicialmente se odiaban para luego enamorarse perdidamente, reflejaba, en cierta medida, la misma dinámica en la vida real. Sus apariciones en eventos, sus románticos viajes, las declaraciones de amor en redes sociales, todo era miel sobre hojuelas. Parecía que estaban hechos el uno para el otro. La pasión era evidente. Las miradas cómplices, los abrazos, los besos, todo indicaba que lo suyo era algo más que una simple relación laboral. Los viajes a lugares exóticos, las fotos en Instagram, las dedicatorias en los comentarios, cada detalle era analizado al milímetro por los fans, que se sentían parte de su historia de amor. La pareja se convirtió en un símbolo de esperanza y romanticismo, y sus nombres, Hande y Kerem, eran sinónimo de felicidad y éxito. El mundo entero, o al menos una gran parte de él, vibraba con cada paso que daban. Después llegó la ruptura. Una noticia que, como les decía, ya nos impactó en su momento. Hubo rumores, especulaciones, análisis de expertos en chismes. Pero la verdad, como siempre, fue difícil de descifrar. Los motivos de la separación nunca fueron completamente claros. Algunos hablaban de diferencias irreconciliables, de problemas de agenda, de presiones mediáticas, otros de terceros en discordia. El caso es que la relación llegó a su fin. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y desilusión. Los fans, desconsolados, no entendían cómo dos personas que parecían tan felices juntas podían separarse de esa manera. Los medios de comunicación, hambrientos de noticias, se volcaron a investigar, a buscar testimonios, a analizar cada detalle. Las especulaciones se multiplicaron y los rumores, como una bola de nieve, crecieron sin control. Se habló de celos, de infidelidades, de problemas económicos, pero nada se confirmaba, nada se aclaraba. Hande y Kerem, fieles a su estilo, se mantuvieron en silencio, dejando que las especulaciones fluyeran. La ruptura inevitablemente afectó a sus carreras. Los contratos publicitarios, los proyectos en puerta, todo se vio afectado por la incertidumbre. La imagen de pareja perfecta, que había sido tan beneficiosa para ambos, se había roto, y ahora, cada uno debía enfrentarse a las consecuencias. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, las cosas no se quedaron ahí.
Después de la ruptura hubo intentos de amistad, encuentros casuales, algún que otro mensaje en redes sociales. La esperanza de una reconciliación, para algunos, siempre estuvo latente. ¿Y es que quién no quiere un final feliz para sus parejas favoritas? La idea de que pudieran volver a estar juntos, de que pudieran superar sus diferencias. Así volver a ser felices, seguía viva en el corazón de muchos. Y ahora, llegamos al 19 de septiembre de 2025. La fecha que lo cambió todo. ¿Qué pasó? ¿Por qué la noticia es tan impactante? Pues bien, la razón es que después de mucho tiempo y de silencio mediático, la verdad salió a la luz. Y no precisamente por la boca de Ande o de Kerem, sino a través de filtraciones. Sí, amigos, el mundo de las celebridades no se libra de los secretos a voces. Las filtraciones, como un río subterráneo, comenzaron a erosionar las rocas de la verdad, revelando detalles que cambiarían para siempre la percepción de su relación. Las filtraciones, provenientes de fuentes cercanas a la pareja y de algunos medios turcos especializados en farándula, revelaron detalles sorprendentes sobre el verdadero motivo de la separación. Y no solo eso, sino que también destaparon secretos. Secretos que involucran a terceras personas, acuerdos contractuales, y un posible embarazo. Las fuentes, que prefirieron mantener el anonimato por miedo a represalias, comenzaron a soltar la sopa, alimentando el fuego de la especulación. Las filtraciones, que primero se dieron a conocer en foros de fans y luego se filtraron a medios con más alcance, indicaban que la relación de Hande y Kerem no solo se había terminado por diferencias personales, sino por un acuerdo. Un acuerdo que involucraba a los representantes de ambos, y que tenía como objetivo proteger sus carreras. Al parecer, la presión mediática, la fama y el éxito de la serie habían generado un ambiente muy hostil y competitivo. La gente quería saberlo todo, y el interés del público podía ser demasiado, incluso tóxico. Según las filtraciones, este acuerdo establecía que la relación, aunque real en un principio, debía mantenerse hasta cierto punto, y que la separación, en un momento determinado, era inevitable para no comprometer los contratos publicitarios. Se hablaba de un supuesto contrato millonario que Hande tenía con una importante marca de cosméticos, y que su imagen pública debía ser impecable para no perder el acuerdo. Kerem, por su parte, tenía proyectos en puerta que necesitaban una imagen de soltero. Este acuerdo, de confirmarse, revelaría una cara oscura de la industria del entretenimiento, donde la imagen y el negocio a veces pueden ser más importantes que los sentimientos. ¿Hasta dónde estaban dispuestos a llegar Hande y Kerem para proteger sus carreras? ¿Qué precio estaban dispuestos a pagar por el éxito? Estas preguntas, que surgieron a raíz de las filtraciones, generaron un debate ético sobre los límites de la fama y la presión que sufren las celebridades. Pero, ¿qué hay de las terceras personas? Pues bien, las filtraciones también mencionaron la existencia de una tercera persona en la ecuación. Una figura clave que habría influido en la decisión de Hande de poner fin a la relación. Se rumoreaba que Hande estaba enamorada de otro, un personaje del mundo del espectáculo también, pero con más años de carrera y una posición consolidada. Este rumor, de confirmarse, añadiría un ingrediente extra de drama a la historia. ¿Quién era esta tercera persona? ¿Era un colega de Hande? ¿Un actor, un cantante, un director? Las especulaciones se dispararon, y los nombres comenzaron a circular en las redes sociales. La infidelidad, el amor prohibido, estos elementos, que a menudo alimentan los culebrones, se convirtieron en el centro de atención. Y por último, y lo más impactante de todo, el posible embarazo. Según las filtraciones, Hande podría haber estado embarazada en el momento de la separación. La noticia, de confirmarse, explicaría muchas cosas, entre ellas, la repentina decisión de separarse y el silencio mediático que siguió. Imagínense el revuelo. Un embarazo inesperado, una separación programada, todo un drama. El embarazo, de ser cierto, cambiaría por completo la narrativa. Un bebé, un hijo, ¿cómo afectaría esto a sus carreras, a sus vidas personales? ¿Cómo reaccionaría el público ante esta noticia? El posible embarazo, como una bomba de tiempo, amenazaba con explotar en cualquier momento, revelando secretos y exponiendo vulnerabilidades. Obviamente, hasta el momento, ni Hande ni Kerem, ni sus representantes, han confirmado o negado nada. El silencio, en este caso, es la mejor respuesta, o al menos, eso es lo que se espera. Pero la información, por más que se intente ocultar, ya está en el aire. La especulación es inevitable. Las redes sociales están que arden.
Los fans están divididos. Unos creen en la veracidad de las filtraciones, otros las cuestionan, y otros simplemente esperan la confirmación oficial. Entonces, ¿qué podemos esperar? ¿Verdad o mentira? ¿Drama o realidad? Pues sinceramente no lo sé. Lo que sí sé es que a partir de ahora, las miradas estarán puestas en Hande y Kerem. Cada movimiento, cada declaración, cada foto será analizada con lupa. Los paparazzi los perseguirán sin descanso. La presión mediática, una vez más, será enorme. La intimidad, un lujo que las celebridades a menudo deben sacrificar en aras de la fama, se verá aún más amenazada. ¿Cómo afectará todo esto a sus carreras? ¿Cómo reaccionará el público? ¿Seguirán siendo la pareja favorita de muchos? ¿O esta vez la verdad saldrá a la luz con consecuencias irreversibles? Las consecuencias de estas revelaciones podrían ser devastadoras, tanto para Hande como para Kerem. Las marcas podrían reconsiderar sus contratos, los proyectos podrían cancelarse, y la imagen pública de ambos podría verse seriamente dañada. Personalmente creo que esta noticia es un claro ejemplo de lo difícil que es ser famoso. La presión, las expectativas, los acuerdos, todo puede pasar factura. Y a veces la verdad es mucho más complicada de lo que imaginamos. La fama, un sueño para muchos, puede convertirse en una pesadilla para otros. La exposición mediática, la falta de privacidad, el juicio constante del público, estos son algunos de los desafíos que enfrentan las celebridades. Este es el momento de hablar, de que ustedes, mis queridos espectadores, me cuenten qué opinan. ¿Creen que las filtraciones son ciertas? ¿Qué opinan de todo este asunto? ¿Creen que Hande y Kerem merecen una segunda oportunidad? ¿Consideran que la industria del entretenimiento es justa con sus estrellas? ¿Creen que la fama justifica la pérdida de la privacidad? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Sus opiniones son valiosas y sus comentarios, como siempre, son bienvenidos. Y ahora, para resumir un poco todo esto. Hemos explorado juntos la impactante noticia de Hande y Kerem, el bombazo que ha sacudido las redes sociales el 19 de septiembre de 2025. Repasamos su romántica historia, su ruptura y finalmente la revelación de detalles secretos que han cambiado todo. Hablamos de acuerdos contractuales, terceras personas y un posible embarazo, elementos que complican aún más la situación. Hemos analizado la química entre Hande y Kerem en Love is in the Air, y cómo ésta se trasladó a la vida real, cautivando a millones de fans. Exploramos los rumores y las especulaciones que surgieron tras su separación, y cómo éstas alimentaron la curiosidad del público. Luego nos sumergimos en las filtraciones, la verdadera fuente de la noticia que lo cambió todo. Detallamos los acuerdos contractuales que supuestamente obligaron a la pareja a mantener una imagen pública, y cómo esto podría haber influido en su relación. Analizamos la posible existencia de una tercera persona, y las consecuencias que esto podría haber tenido. Y por último abordamos el impactante rumor del posible embarazo, y cómo esto podría cambiar la historia por completo. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este vídeo. Gracias por su tiempo, por su atención y por siempre ser parte de esta comunidad. Me encanta compartir con ustedes todas estas noticias y opiniones. Recuerden que sus comentarios son muy importantes para mí, así que no duden en dejar su opinión. La conversación no termina aquí, y sus reflexiones enriquecen el debate. Y ahora, para finalizar, si te gustó este vídeo, si te pareció interesante, informativo y entretenido, no olvides darle un like, compartirlo con tus amigos y, por supuesto, suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita para no perderte ningún vídeo nuevo. Y recuerda que el chisme, como el buen vino, siempre se disfruta mejor en compañía. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.